esta ocasión aquí en Sororidades les damos la bienvenida para que se queden con nosotros, con nosotras en esta su casa Radio Televisión de Veracruz, para que seamos partícipes y conozcamos a lo largo de todas estas temporadas los temas acerca de lo que la sociedad hemos comprendido, hemos aprendido, hemos también tratado y hemos desmenuzado. El día de hoy vamos a conocer qué es la violencia patrimonial y económica con dos invitados, una invitada y un invitado de lujo, como siempre, aquí en este estudio de Sororidades. Agradecemos a la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación de Veracruz por el apoyo en la lengua de señas mexicana a la licenciada Karina Lagunes Paredes. Muchísimas gracias. Aquí iniciamos Sororidades. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué es la violencia económica y patrimonial contra las mujeres? A diferencia de la violencia física y psicológica, la violencia económica y patrimonial aún suele pasar desapercibida. Comenzar por definirla y nombrarla es una forma de reconocerla. Este tipo de violencia puede ser entendida como las acciones u omisiones que afectan la supervivencia de las víctimas, privándolas ya sea de los recursos económicos para la manutención del hogar y de la familia, o de bienes patrimoniales esenciales que satisfacen las necesidades básicas para vivir, como la alimentación, ropa, vivienda y el acceso a la salud. En ocasiones se piensa que estos actos son inofensivos y que no pueden ser considerados como violencia, así que se llega a normalizar. Sin embargo, se sabe que 2 de cada 10 mujeres en México, 24.5%, han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero. Les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes, terrenos, propiedades, entre otros. Cuando alguien impide el crecimiento profesional o laboral de las mujeres como forma de limitar sus ingresos económicos, cuando se les paga menos que a un hombre por las mismas responsabilidades y actividades, en el matrimonio o convivencia familiar, cuando al tener una dependencia económica con su cónyuge o pareja, se le impide tomar decisiones sobre la economía del hogar, cuando tienen que dar cuenta a su pareja de todo lo que se gasta, aun cuando ganen sus propios recursos, cuando se ven obligadas a asumir solas el cuidado y la manutención de las hijas e hijos, son signos de violencia patrimonial y económica. Las consecuencias de la violencia económica y patrimonial salen a la luz cuando las mujeres victimizadas presentan efectos desfavorables en su autoestima y autonomía para tomar decisiones, encontrándose en un estado de vulnerabilidad para ser perjudicadas por otros tipos de violencia como la física y sexual. Muchas veces les es difícil tomar la decisión de denunciar y alejarse de su agresor, al no tener ni los recursos económicos ni poseer un patrimonio que les garantice su supervivencia y la de sus hijas e hijos. Y es de esta manera como vamos a tratar de desmenuzar para quienes nos están viendo a través de sus dispositivos móviles o a través de nuestros canales abiertos en Radio Televisión de Veracruz, qué es la violencia económica y patrimonial. Para ello, hoy me da mucho gusto recibir en este espacio de Sororidades a María Teresa Carvajal Vázquez, amiga y abogada, y que me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y con nosotras. ¿Cómo estás, Tere? Gracias. Al contrario, Carla, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también a Simón Cunningham García, psicólogo, y que además ha estado también muy dentro de los temas que hoy también vienes a participar. Mi querido Simón, ¿cómo estás? Gracias por participar. Muchísimas gracias. Gracias. Oigan, pues de entrada, si es violencia económica y patrimonial, ¿cómo sabemos que es violencia? Esto de las violencias, Simón, que se ha desatado y que hemos visto y que hemos ya sabido, ¿qué pasa con esta violencia patrimonial y económica? ¿Realmente lo es? Pues sí. ¿Qué pasa? Bueno, entendamos primero lo que es, ¿no? Lo que decíamos es todo lo que ponga en peligro o en riesgo tu patrimonio, ¿no? Desde la parte donde te escondan el pasaporte, te rompan las escrituras de tu casa, te escondan las llaves del coche, te prohíban el entrar a tu casa. Todo eso es parte de, es una sola parte, ¿no? Porque el tema es muy grande. De ahí, derivado de eso, se desencadenan muchas situaciones de tipos de violencia, ¿no? O sea, frustración, la frustración pues es autoestima, ¿no? Entonces son temas bastante complicados, pero bueno, vamos a tratar
Pero lo vamos a de que se entienda mejor. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo importante. Hemos visto que sobre todo a las mujeres es a quienes más se les violenta en este sentido patrimonial económico, pero haciendo la diferencia, Tere, tú como abogada y que estás también muy cercana a este tipo de situaciones que terminan como en deudas y en unas deudas tremendas, ¿es lo mismo patrimonio que económico? O sea, ¿esta violencia patrimonial y económica es igual? Bien, pues la conducta o la omisión que tenga como finalidad privar a alguien de su medio de subsistencia, como ya lo comentaba el psicólogo, pero a través concretamente de ejercer acción sobre un objeto, entenderíamos que es la violencia patrimonial. Ya. Y la violencia económica tiene una distinción porque se refiere concretamente a privar a una mujer de sus ingresos. El ingreso entendido como su salario, como sus percepciones extraordinarias, como todo aquello que le permita su subsistencia o incluso en un ámbito laboral el que a un hombre, por el solo hecho de serlo, se le pague un mejor salario que a una mujer. Ahí también tendríamos un tema de violencia económica. Claro, esto quiere decir, bueno, que eso se ha visto y que por eso se ha trabajado y hemos, bueno, ya conocido en diferentes espacios de sororidades este tipo de igualdad, ¿no? De equidad también en muchos temas. Pero hablando en específico de la violencia económica y patrimonial, las mujeres han sido más afectadas en este sentido. Como psicólogo, Simón, has estado muy cercano a tantas mujeres que llegan contigo y dicen, ¿se dan cuenta de que son violentadas? ¿Sí lo saben? ¿O sí lo sabemos? De entrada, pareciera que no. Porque es que mi marido me provee, es que mis papás me tienen en la casa, es que no. Pero realmente ahora que empiezas a ver cómo está tipificado y demás, o sea, te das cuenta de que hay muchas prohibiciones, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Al hablar de prohibir, lo que platicábamos hace un momento, en el violentómetro que está en cualquiera del Instituto de las Mujeres y demás, te das cuenta que las prohibiciones es de las primeras violencias que sufres. Y era lo que comentábamos también, cualquier situación que ponga en riesgo tu patrimonio, de ahí pues es una prohibición, ¿no? Lo que comentábamos es que esto también es una situación cultural. Desde chiquitos es el hecho de que, bueno, pues él es el varón y él es el que le voy a dejar todas mis tierras, ¿no? Tú como mujer, pues el día de mañana, pues vas a encontrar un hombre que te mantenga, ¿no? O eso es lo que nosotros teníamos entendido. El hecho de que ahora también la abogada, por ejemplo, estudió en la carrera y de repente yo llego y le digo, ¿sabes qué? Pues quédate en la casa, o sea, no te va a faltar nada. Pero pues la situación es que ella también no sabe cuánto percibo yo económicamente y la cuestión es que, por ejemplo, yo puedo ganar 10 pesos y a ella nada más le doy 2 pesos, 1 peso y ella tiene que hacer los milagros, ¿no? Para que la casa funcione y todavía como la canción de la Bartola, ¿no? O sea, y si te sobra, pues ahí pagas lo que falte, ¿no? Pero al final de cuentas ya es como una limitante ahí, porque siguen siendo esta parte. Fíjate que, Tere, amigos, amigas, Simón, el trabajo que se está haciendo para poder reconocer este tipo de violencias, ¿qué tendríamos que hacer, por ejemplo, nosotras las mujeres, ahora que ya tenemos un violentómetro, que ya sabemos en qué nivel les va, ya sabemos qué es el hostigamiento, el acoso sexual, en fin, tantas y tantas violencias, pero en específico la patrimonial y económica, en cuestión legal, ¿cómo nos acercamos? Porque pasa esto, ya me doy cuenta de que soy violentada, ya me está afectando, pero no sé qué hacer. ¿Y ahí qué tenemos que hacer, por ejemplo, las mujeres? Yo creo que a pesar de todos los diálogos que de algún modo se sostienen en espacios públicos, en privados, en sensibilizar, en concientizar a las mujeres acerca de esta realidad que vivimos y que nos ha dejado en un menoscabo de nuestro patrimonio, de nuestro ingreso, que nos ha permitido o que nos ha impedido desarrollarnos como mujeres, como profesionistas, como ser humano, en la totalidad o en la integridad de lo que significa la palabra dignidad, por el solo hecho de ser personas, de ser mujeres, creo que es un camino inacabado aún para mostrar todos los aspectos en los que la violencia económica y patrimonial tiene repercusiones en nuestra vida. Una vez que logramos identificar qué es lo que está sucediendo, tenemos ahora que emprender una acción
que a nosotras nos tenga seguras y nos tenga protegidas. Una de ellas sería evitar el endeudamiento. Es decir, actualmente nuestra sociedad nos tiene catalogadas a las mujeres como las mejores pagadoras, a pesar de que en las estadísticas de la Encuesta Nacional de Ingresos de los Hogares, en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, no se le reconoce a la mujer como que somos quienes en la mayoría sostenemos los hogares en México, ¿sí? Porque no se nos reconoce, claro, aún existe esta distancia de brecha de género entre hombres y mujeres. Lo cierto es que debido al diseño de los productos financieros, estos son dirigidos en su mayoría a mujeres. Fíjate. Y esto tiene una explicación. Como lo decía al principio, las mujeres somos más cumplidoras, somos mejores pagadoras. Eso es contradictorio. O sea, estamos siendo violentadas, pero ahora sí nos pueden prestar mucho dinero y para que entonces terminemos con una deuda gigante, ¿o cómo? Y ni siquiera mucho dinero. Sucede que a pesar de los múltiples o aparte de los múltiples roles que jugamos como mujeres, como cónyuges, como profesionistas, como madres, tenemos, o como hijas, ¿no? Sí, tenemos que contribuir o sentimos esa necesidad de tener que hacer más, de contribuir todavía más al gasto familiar. A que depende de mí que los hijos y que todos los integrantes, incluido el cónyuge, tenga una mejor calidad de vida. Eso genera una necesidad silenciosa de nosotras las mujeres, sí, por acercarnos con mayor predisposición a la solicitud de un crédito. Ahora, hablábamos hace un momento en relación a que el tema de los productos financieros y la inclusión financiera está todavía a años luz de que todas las mujeres podamos tener acceso a un servicio bancario formal. Sí, acotando un poco el tema de que en los bancos también hay abusos, creo que importante es resaltar que las financieras, las OFIPOS, las OFOMES, las OCAPs, las sociedades de ahorro y crédito, las conocidas como cajas populares o cooperativas de ahorro, que son dirigidas específicamente al ahorro, y si me permiten lo voy a decir entre comillas, al ahorro de las mujeres para posteriormente poder otorgarles un préstamo, vivimos ahí un verdadero violentómetro en todos los sentidos, pero además lo normalizamos, y ya que lo normalizamos, ahí ¿qué pasa cuando una mujer ya normaliza este tipo? Cualquier violencia, pero en específico esta. ¿Qué pasa cuando este tipo de violencias nos afectan? ¿Hay repercusiones, o sea, físicamente o anímicamente en las mujeres pasa eso? Por supuesto, todas. Te empiezas a generar estrés, empiezas a generar ansiedad y pues el cuerpo es sabio, ¿no? O sea, cuando tienes todo este manojo de nervios y demás, el cuerpo lo empieza a externar, ¿no? Empezamos con situaciones de alopecias, que se te hacen agujeritos en la cabeza, que se te empieza a caer el cabello, empezamos con problemas de gastritis, empezamos con cuestiones con el sistema nervioso, nervios, insomnios, pues te la vives en la preocupación, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, una de las cosas que te pueden quitar el sueño, pues, es tener una deuda, ¿no? Totalmente. Y sobre todo que lo que decía la LIC, en la cuestión con las financieras y las cajas de ahorro, te prestan para que no puedas pagar, o sea, el tamaño de los intereses, pues, o sea, o pagas interés o pagas la deuda, y por estar juntando mes a mes o quincena a quincena los intereses, pues nunca vas a salir de tu deuda y va a llegar el momento en que la financiera, pues, va a recuperar lo que... Oye, son años de deudas, pero también adquieres otra deuda o adquieres otro préstamo para pagar la deuda que ya tenías, pero al final sigues teniendo esta misma deuda y es como una cadena de deudas, de deudas y de deudas que tenemos por todos lados, y que esto va precisamente ¿por qué? Por creer en el mito del amor romántico o por creer en que sí podemos proveer también, o por qué caemos en este círculo. Un poco de todo, ¿no? Es un poco de todo, es como el ejemplo de los viernes estos del Free Day, del viernes negro, de que vas a sacar la super pantalla y 3 años después sigues pagando la misma pantalla, pero ya te estás endrogando por otra pantalla. ¿Por qué? Porque buscas siempre estar bien, porque buscas estar en una situación mejor. Y pues obviamente también es son varias circunstancias, ¿no? O criterios para estar así. Retomamos un poquito lo de hace rato, y todo lo que es la violencia patrimonial y de eso,
viene desde la parte cultural, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? O sea, tú no te preocupes porque yo te voy a mantener. En estos tiempos de ahora, o sea, ya no nos podemos dar esos lujos, ¿no? Y además, si tú estudiaste una carrera y demás, ejércela o dedícate a hacer algo, ¿no? Oye, muchas mujeres nos damos cuenta que ya no podemos ser violentadas de esta forma, ¿no? Pero hay quienes todavía no tenemos como tenemos un poco de ignorancia en el tema, me refiero, y me incluyo totalmente en el hecho de saber, ¿realmente estoy siendo violentada? Pero hablamos desde una perspectiva, por ejemplo, de mujeres que trabajan, que tienen pues un ingreso o que a lo mejor tienen estudios, pero ¿qué pasa con las mujeres de las comunidades, con las mujeres de la sierra, con las mujeres indígenas, que son no una vez, sino 2 y 3 y 4 veces violentadas, en muchos sentidos, Tere? Y que son mujeres invisibles prácticamente. Sí. Que sufren que tienen una vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres, pero además por el hecho de ser indígenas, por la barrera del idioma en algunos casos, claro, por la escasa instrucción escolar, machismo, ¿sí? Pero además por el medio en el que se desenvuelven, el arraigo familiar, el arraigo en amistades, en donde, lo decíamos hace un momento, las cajas de ahorro, los prestamistas ejercen un mercado pues bastante jugoso, ¿sí? Porque las hacen a ellas solicitar créditos solidarios. Porque además no hay oportunidades de trabajo para ellas, ¿no? Sí, ¿no? O con el sueño del trabajo. Yo no coincido en el hecho de que debamos de estereotipar una deuda como el solo comprar algún objeto como algo que no es tan necesario y que por eso nos endeudamos. De hecho, no por nada, el producto crediticio número 1 o lo más contratado es el crédito al consumo. La principal causa de deudas es el crédito al consumo, en segundo vivienda y el tercero para pagar deudas. Ese es el mapa de lo que nosotros vivimos en materia de deudas en el país, ¿no? Y si a eso lo hacemos concordar con lo que justamente ahora estamos hablando, creo que las mujeres piden dinero prestado primero para completar el gasto familiar. Ya. Porque en esa idea de ser proveedoras, de tener que resolver, creemos que una labor doméstica, que un trabajo en hogar no es suficiente para poder contribuir a una mejora en las condiciones de vida de la familia en general, de la educación de los hijos o en tener que atender la salud de algún familiar que haya caído víctima de alguna enfermedad o de alguna situación extraordinaria. Entonces creo que el tema de las deudas con mujeres, por eso es que insisto tanto en eso, no es más que una consecuencia directa de la violencia patrimonial, económica que ejerce el esposo, el entorno familiar, que además ya está reconocido en nuestro Código Civil, pero que además es poco visibilizado hacia afuera y que eso ha permitido que no se den facultades a organismos reguladores, que no haya leyes que regulen de manera suficiente este actuar abusivo de los prestamistas formales, que debieran ser un puerto seguro para que las mujeres puedan cumplir ese sueño. Si queremos visualizar un poco la imagen que estas financieras venden a las mujeres, lo vemos en espectaculares, en medios de transporte, nos venden el sueño de una vida mejor, de poner tu negocio, de tener una venta mejor, de poder surtir de mercancía un negocio de venta de zapatos, por ejemplo, y en lo que terminas es en una deuda terrible, ¿no? Como de unos, ¿qué? 30, 40 años más o menos, o 25 años. Pero aquí principalmente lo que vemos es la idea que les venden, y la idea que les venden es: tu mujer, independízate. Claro. Pero ¿a qué, ¿a qué ahora costo? Dijera el meme, ¿a qué costo, no? ¿Qué se tendría que hacer, por ejemplo, psicólogo, cuando una mujer ya se da cuenta que está siendo violentada? ¿Qué pasos hay como prevención? Porque sí se puede prevenir la violencia patrimonial y económica, creo. Mira, esto es una cuestión de vicios. Y esto lo podemos empezar desde, hablando de parejas, desde que son novios, ¿no? Cuando el novio te prohíbe el celular, o sea... Hablando de las prohibiciones, ¿no? Hablando de las prohibiciones, y ese es el primer foco rojo, ¿no? O sea, ¿qué tienes en el celular? Enséñame el celular, muéstrame. ¿Qué traes en tu cartera? Desde ahí son los primeros focos de alerta para decir: aquí no, pero a veces no entendemos las señales, ¿no? Y pues ya hasta que estamos en el problema es la situación.
Parte también, como comentábamos hace rato, ¿no? O sea, también cuando nos casamos con alguien, cómo nos casamos y bajo qué términos, ¿no? Si bajo bienes mancomunados o Claro. separados, ¿no? Y pues ahorita la verdad es que a veces en el sueño mágico de vamos a casarnos y a ser felices toda la vida, pues eso no es algo que te El asegure. mito del amor romántico, lo que Exactamente. comentábamos. No hay algo que te asegure que el día de mañana te quedes con una mano por delante y ¿Cómo otra por puede detrás. salir entonces de la violencia patrimonial y económica? ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista humano? O sea, ya cuestiones legales, sí, tengo que hacer todo este papeleo, tengo que pagar mi deuda, tengo que hacer todo esto, pero físicamente, ya que vi que se me estaba cayendo el cabello, que tengo una gastritis, que ya estoy como mal, que tengo estrés, que ya tengo hipertensión, ahora, ¿qué tengo que hacer para relajarme y para poder salir paso a paso? ¿Cuáles son esos pasos? 3 de los principales. Mira, de entrada es ver si con la persona que estás te conviene. Sí. Y eso es lo que platicamos, ¿no? Es muy duro darte cuenta por costumbre, por los hijos, por lo que platicábamos, ¿no? Es que de él es el terreno y yo construí la casa, ¿y qué va a pasar? Todo tiene remedio, todo tiene remedio. La única situación es que a veces esa parte de valor que nos falta para poder acercarnos a alguna institución o alguna dependencia y que podamos ver que hay información y que no está solo y demás, pues eso es lo que falta, ¿no? O sea, esa pizca de valor para poder dar ese paso, ¿no? Y a veces nosotros nos cegamos, como volvemos a ese sueño romántico, ¿no? Claro. De que él va a cambiar. O sea, algo que ya está fracturado no se puede Amigas, arreglar. dense cuenta, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, amiga, date cuenta. Pero, por ejemplo, Tere, en cuestión legal, sí nos podemos acercar y pedir asesorías, ¿no? En esta parte en la que decíamos, oye, pero es que el terreno es de él, la casa es mía y entonces no lo puedo dejar porque no se puede. ¿Verdad que sí se puede? Sí, sin duda. Yo creo que lo primero que hay que hacer, si ya detectamos que estamos en una situación tan terrible como siendo víctimas de una violencia patrimonial, de una violencia económica, es buscar asesoría. ¿Por qué? Porque todos los casos son diferentes, todos los supuestos son diferentes. Habrá quien sea dueño del terreno, en el caso que ejemplifican, habrá quien sea dueño de la construcción, ¿no? O de los negocios, o de los muchas negocios, veces, ¿no? Que terminan siendo los negocios familiares. En fin, ¿no? Hay una abanico de factores que no nos alcanzaría el tiempo para abordarlos. Pero creo que si usted justamente ahora está pues viviendo una situación de esta naturaleza, lo primero que tiene que hacer es buscar asesoría legal, porque hubo una reforma en materia familiar el año pasado, en donde se abordaron ya todos estos supuestos que antes eran cosa que no se pensaba, que a un hombre, a un varón, por ejemplo, a un esposo, se le pudiera aplicar una medida de abandonar el hogar para que se quedara en él la mujer que acreditara, la esposa que acreditara estar siendo víctima de violencia. Actualmente eso es algo que se puede. El tema de las restricciones a no acercarse a un domicilio, a una fuente de trabajo, también era algo que veíamos solo en las películas, sí, es cierto. ¿no? Actualmente en México eso es algo posible y eso es algo que nos trajo la reforma en materia familiar que actualmente está en nuestro Código Civil, y creo que es importante que todos, que quienes están sufriendo esta problemática se acerquen a pedir asesoría a una dependencia. Tenemos dependencias que son gratuitas, que pueden escuchar a las mujeres que están viviendo esta situación, les pueden orientar, y creo que a partir del conocimiento nosotras como mujeres podemos tomar una mejor decisión, ¿no? El miedo es lo que nos impide salir de una situación en la que priva el temor de la inseguridad de mi persona, de mis hijos, de que qué voy a hacer fuera del hogar, qué voy a hacer sin él, por ejemplo, ¿no? O qué voy a hacer fuera de mi círculo conyugal, familiar, en la forma en la que se concibe la víctima, ¿no? Sí se puede, y es ahí ya para ir despidiendo, Simón, sí se puede ya decir basta. Por supuesto. Y la idea es ya como una propuesta final, que se acerquen con instituciones, que se acerquen también con asesoría psicológica y que ya no hay que tener este miedo. Mira, no están solas porque esa es una realidad. Tenemos el Instituto Municipal de las Mujeres, tenemos el Instituto Veracruzano de las Mujeres, tenemos el Centro de Justicia para las Mujeres. Claro. Las situaciones que te digo es que den ese paso, porque por ejemplo, esa parte del qué dirán, el qué voy a hacer, todo tiene una solución.
Sí. O sea, a lo mejor de entrada no va a ser lo más fácil, pero se puede lograr y se puede hacer. Y hay gente que te va a apoyar siempre. Entonces, ya poner límites, saber decir no, saber decir basta y saber decir y sobre todo reconocer que tenemos este tipo de violencias como el día de hoy aquí en Sororidades, de violencia económica y patrimonial, y que en esta ocasión pues queremos agradecer infinitamente la participación de Tere Carvajal, abogada. Muchísimas gracias, querida amiga de Radio Televisión de Veracruz, Simón Cunningham también, psicólogo, gracias por venirnos a dar esta parte de este tipo de violencias, que conozcamos el violentómetro y que sepamos que este tipo también de hostigamientos y de acosos y de desigualdad y todo esto se sigue dando. Acérquense, de verdad, en sus municipios, conozcan con quiénes pueden estar. Gracias también a Karina Lagunes Paredes de la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación de Veracruz por su apoyo en esta ocasión. Y a todo el equipo, a todo el staff, y a nombre de ellos y de ellas nos despedimos. Sigan en Radio Televisión de Veracruz. Gracias. Gracias.